¿Cuál es la posición real de los adverbios de frecuencia en inglés? Bienvenidos a mi canal Habla y Punto. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que estés atento a todos mis videos. Hoy vamos a hablar de los adverbios de frecuencia. Yo sé que tú lo sabes y ahí vamos a darle un repaso, pero ¿dónde es que los debo poner? Profe, ¿van después del verbo, después del pronombre, antes del pronombre? ¿Los puedo poner al principio, los puedo poner al final? Bueno, vamos a resolver todas esas dudas y que tengas en cuenta que la posición del adverbio de frecuencia tiene que ver con la intención comunicativa y también tiene que ver con el contexto. Es decir, si tú estás presentando un examen de certificación, pues vas a tener que identificar cuál es esa intención comunicativa o si te debes ir por la ubicación estándar del adverbio de frecuencia. Así que empecemos. Primeramente definamos los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia nos permiten describir la frecuencia, valga la redundancia, con la que se lleva a cabo una acción o se presenta una situación. Vamos con los más comunes, con los más informales, los que tú más vas a observar que utilizan los hablantes nativos. Always, usually, often, sometimes, rarely, hardly ever, almost never. Estos 8 son los más comunes. Profe, pero yo he visto otros adverbios de frecuencia por ahí. Claro que sí, ejemplo de ello es frequently. Este significa frecuentemente y es familiar de often, o sea, son parejitos. Entonces, ¿cuál utilizar? Resulta que frequently es muchísimo más formal. Y often es muchísimo más informal, más cotidiano, más de uso común. Así que tú ahí decides según en la situación en la que te encuentres. Otro adverbio que también es muy formal es seldom. Este es primo de rarely. Profe, entonces, ¿cuál uso? El que tú quieras. Pero seldom es muchísimo más formal. Así que aquí todo tiene que ver en la situación, tiene que ver en qué situación, en qué contexto te encuentras para que realmente podamos ser asertivos y lo que estemos diciendo pues sea pertinente para esa situación en particular. Muy bien, ya los conocimos, aquí los tienen. Vamos ahora a saber cuál es la ubicación. Para eso nos vamos a dividir verbo to be y otros verbos. Con el verbo to be, el adverbio de frecuencia se debe ubicar después del verbo to be, así como lo oyes. Vamos con ejemplos. I'm always happy to help my friends. I'm always happy to help my friends. She is always busy on Mondays. We are usually nervous when I have to speak in public. Nosotros sí, eso nos pasa a veces. I'm often late. I'm often late. I'm often tired after my workout. Con el never, nosotros no podemos hacer doble negación. Por ejemplo, si yo quiero decir, ella nunca está feliz, la oración debe ir afirmativa porque estoy agregando un adverbio de frecuencia que ya contiene esa negación. Por ejemplo, she is never happy with her work. Ella nunca está feliz con su trabajo. O sea que tú no puedes decir, she is not never happy with her work. Ahí estaríamos cometiendo un error. No podemos tener doble negación. Esto mismo aplica con hardly ever, seldom and rarely. ¿Ok? Ahora tú te preguntarás, profe, siempre que estoy estructurando una oración con el verbo to be, ¿el adverbio debe ir en esa posición? ¿No lo puedo poner, por ejemplo, al principio? Claro que sí, lo podemos ubicar al principio si nuestro objetivo es enfatizar en la frecuencia. ¿Sí les ha pasado que a veces uno dice, uy, bueno, algunas veces sí me tomo, no sé, una copita de vino, algunas veces sí estoy de mal genio? A veces uno lo que quiere enfatizar es más la frecuencia que la acción. En ese caso, sí puedes tú ubicar el adverbio de frecuencia al principio, aun cuando la oración esté con el verbo to be. Vamos con un ejemplo. Usually, I'm busy on Thursday. Usualmente estoy ocupada los jueves, o sea, le quiero hacer ver a la persona que pues esa frecuencia es importante que la tengas en cuenta, usually, ¿ok? Pero mucho ojo, no podemos poner el adverbio de frecuencia al principio si nuestra oración que está con el verbo to be
Está describiendo un estado que es permanente. Ahí no se puede. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo estoy feliz, ¿sí o no? I am happy. Pero quiero decir que siempre estoy feliz, yo no lo puedo poner al principio porque siempre es algo que evoca permanencia, o sea, siempre es así. Always, always, I am happy. Se va a escuchar súper raro y es un error y puedes alterar la comprensión de tu enunciado. Entonces, si tú vas a utilizar always or never, que son drásticos, no los vas a poner al principio, sino que los vas a poner después del verbo to be. Con otros adverbios como sometimes, usually, often, los puedo ubicar al principio, claro que sí. Profe, ¿esto es muy común? Si es común, dependerá de tu intención, de lo que quieras destacar. Sin embargo, en contextos orales, cotidianos, comunes, informales, cuando tú haces eso, te escuchas un poquito muy formal. Entonces, aunque tú quieras resaltar el adverbio de frecuencia, la frecuencia, es conveniente que lo pongas cuando estás usando el verbo to be después del verbo y solamente realces o le des más intensidad cuando estés hablando a ese adverbio de frecuencia. Por ejemplo, my mom is usually happy when she is cooking. ¿Ves? Yo le estoy dando relieve a ese adverbio de frecuencia. Espero que haya quedado claro. Si no, déjame en los comentarios alguna dudita que haya podido suscitar este tema. Ahora miremos qué ocurre con los otros verbos que no son verbo to be, como eat, work, dance. Bueno, en esos casos, el adverbio de frecuencia va a ir antes del verbo principal de la oración. Profe, ¿por qué hay que resaltar que el verbo principal? Porque a veces tenemos dos verbos. Por ejemplo, si yo te digo, I like to see, I like to dance. Mira, ahí hay dos verbos, pero ¿cuál es el verbo principal? Pues tú ya sabes, el que va después del sujeto. Así que esa va a ser la posición que va a ocupar el adverbio de frecuencia. Antes del verbo principal, o también tú te lo puedes aprender después del sujeto, como te quede más fácil recordarlo. Después del sujeto o antes del verbo principal. Por ejemplo, yo siempre bailo los sábados. I always dance on Saturdays. O sea, siempre, no hay ninguna excepción. Fíjate que el always es totalista, o sea, no hay excepción. Si lo queremos suavizar para no decir que, en serio, todos los sábados, every Saturday, bueno, entonces, no, usually. Okay, so I usually dance on Saturdays or on Mondays, y ahí dice lo que quieres decir. I never drink tequila. Mira, yo nunca tomo tequila. ¿Y ves la oración? Afirmativa. ¿Por qué? Porque el never ya tiene esa negación. Entonces no puedo decir I don't never drink tequila. No. I never drink tequila. Así pues, cuando el verbo no es to be, el adverbio de frecuencia se va a ubicar antes del verbo principal o después del sujeto. Profe, vuelvo y le pregunto, ¿puedo yo con estos verbos que no son verbo to be cambiar la posición, ponerlos al principio o al final? Claro que sí. Aquí tenemos un poquito más de libertad. Profe, ¿cómo así libertad? Explíquenos. Bueno, ¿por qué tenemos un poquito más de libertad? Porque si lo ponemos al principio, yo lo que quiero es enfatizar en la frecuencia y a veces ocurre así, tal cual como teníamos ese permiso con el verbo to be. Sometimes I drink coffee. Often I get my food at OXXO, por ejemplo. Sí, yo estoy enfatizando en la frecuencia. ¿Se puede siempre? ¿Hay alguna restricción con este cambio, profe? No hay restricción como tal. Yo puedo utilizar always al principio y decir siempre como arepas. Always I eat arepas. O sea, es muy común en el inglés cotidiano, lo puedes hacer. Aquí la clave es saber lo que tú quieres comunicar, qué quieres enfatizar, porque también los puedes poner al final si lo que tú quieres referir o resaltar es la acción. I eat arepas. Always. I eat arepas. Always. Mira, ahí yo qué es lo que quiero resaltar.
la acción de que yo esas arepas me las como siempre, por eso lo pongo al final. O sea, puedo variar de ponerlo al principio, al final, pero lo estándar es ubicarlo antes del verbo principal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces hay cambios. Cuando tenemos un examen escrito, no sabemos si podemos jugar con todas estas posibilidades que nos da el idioma o si nos debemos ir a lo estándar. Nos debemos ir entonces por lo estándar. Ya si en el examen nos llegan a poner una situación y que queremos resaltar la frecuencia, pues tú ya sabes que lo debes poner al principio o que si quieres resaltar la acción debe ir al final. Pero en general, si tú quieres comunicarte, fluir, pues ubicas el adverbio de frecuencia antes del verbo principal. I usually get my coffee with cheese, or I often get my rice pudding at Palacio Victoria, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Listo? Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, profe, hasta ahí hemos hecho oraciones afirmativas. ¿Qué pasa con las preguntas? ¿Dónde pongo ese adverbio de frecuencia en las preguntas? Facilito. Vamos con un ejemplo para que tú lo descubras. Is he always happy? ¿Dónde lo pusimos? Después del sujeto. ¿Sí? Después del sujeto, en este caso, para que lo recordemos. Porque en una oración interrogativa primero va el verbo to be, en este caso, is she always happy? Is she often late? Muy bien. Y con otros verbos que no sean verbo to be, mira lo que vamos a hacer. Do you often drink coffee? ¿Dónde lo pusimos? Antes del verbo o después del sujeto, como tú lo quieras aprender. Do you often drink tequila? Porque esa palabrita de adverbio de frecuencia de alguna manera va a describir a ese verbo. O sea, tomo, sí, pero often, hardly ever, or never. Do you never drink alcohol? Do you never drink tequila? Never. I never drink tequila. Espero que haya sido útil para ti este video, que realmente logres entender cómo utilizar los adverbios de frecuencia, que te des cuenta que todo tiene que ver con la intención comunicativa, la intención del hablante, y eso hace que a veces las reglas que nos aprendemos las veamos alteradas en la comunicación oral, pero se debe a eso, a la intención, a lo que yo quiero resaltar en sí. Déjame en los comentarios cómo quedaría esta oración. Algunas veces me siento triste, pero siempre salgo adelante. Déjame en los comentarios cómo la podríamos estructurar. No olvides dejarme un like, activar la campanita de notificaciones si este contenido es útil para ti.